Bien, vamos a hablar en nuestra primera entrevista en el ciclo de Mejor Energía TV del contexto mundial de precios, del contexto regional, de estos valores exorbitantes que se están viendo en el mercado mundial, ¿no? Tanto del gas como del crudo, esa incidencia en las economías regionales, el rol central de Bolivia, de Argentina, de Brasil, bueno, tantos temas y tantas aristas que vamos a estar abordando en nuestra siguiente entrevista, y le damos la bienvenida y tenemos el gusto de saludar a Álvaro Ríos. Él es director de Gas Energy Latam. Álvaro, muy buenos días, gracias por estos minutos, bienvenido a Mejor Energía TV. ¿Cómo estás? Bueno, muy buen día, gusto en saludarte, éxito en el programa y atento a colaborar cuando ustedes deseen sobre temas en materia energética y especialmente de gas natural, que diremos es el tema de mi preferencia, ¿no? Álvaro, va a ser un gusto seguir sosteniendo ese contacto. Bueno, mencionaba yo en esta pequeña introducción el contexto mundial como uno de los temas centrales, ¿no? Veníamos de ese momento previo de algo así como una cierta recuperación de los peores escenarios de la pandemia, ¿no? Con la demanda internacional y doméstica en todos los países de la región y del mundo, bueno, empujando un poco más con una curva de precios que ya venía con un incremento, y de pronto se topan estos valores y estas demandas con el escenario de la guerra, ¿no? ¿Cómo estás viendo esa situación? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar en los próximos meses, ¿no? Se viene el invierno en el hemisferio sur, ¿no? Así es. Bueno, tú has dicho parte de la ecuación viene fuerte porque después durante la pandemia y demás, se viene la demanda y bueno, la cantidad de energía no es suficiente y se viene ya una escalada de precios, ¿no? Pero sumado a eso, tenemos que ver que ya por casi una media década venían las empresas principalmente que producen hidrocarburos o fósiles, si tú quieres, principalmente petróleo y gas natural, venían con una fuerte presión a dejar de invertir. Entonces, y los accionistas, por ejemplo, de Shell, de BP, de las grandes petroleras, los accionistas, diremos, sacaban sus acciones de la bolsa si sabían que estaban invirtiendo en E&P. Entonces, todo esto, la demanda post pandemia y también la menor inversión, diríamos, no escasa en E&P, en exploración y producción de hidrocarburos, hace que ya tengamos precios elevados. Y encima de eso, pues nos llega la invasión ahí por el señor Putin a Ucrania, que en primer lugar lo que hace es traer un periodo especulativo de un par de semanas, y como hemos visto ahora, un poco los precios están bajando un poco y van a bajar a cierto nivel porque el periodo especulativo ya ha pasado, ya la normalidad en la oferta-demanda está, pero igual vamos a seguir sufriendo no solo el impacto de precios, pero también probablemente de ciertos desabastecimientos en ciertas regiones. Por ejemplo, el crudo ruso, que tiene ciertas características, es más tendiente a producir diésel oil y es particularmente productor de diésel oil. Entonces, por eso es que los norteamericanos andan buscando al señor Maduro para pedir crudo pesado de la faja del Orinoco, de manera que puedan mezclarlo con el crudo que producen del shale oil, que es bastante liviano, muy similar al que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, estamos todavía, vamos a ver cuánto tiempo más dura esta invasión y cuánto tiempo hasta que se recupere un poco las sanciones y todo lo que está pasando, pero vamos a tener todavía unos precios elevados y, como te digo, escasez de productos, especialmente de diésel oil. ¿Tenés la mirada de que en el hemisferio sur, bueno, este ciclo en el que nos estamos introduciendo de a poco, conforme llegan la baja de las temperaturas, el mes próximo, sobre todo mayo, septiembre, en el caso de Argentina, ese escenario de precios que va a ser elevado, como mencionás, y sobre todo si lo comparamos con el año pasado, pero respecto a lo que está ocurriendo en el hemisferio norte en este momento, ¿va a seguir bajando o afianzándose en un orden un poco menos volátil, por decirlo así, y por ahí más bajo de este escenario actual? Así es. Bueno, tú sabes que el mayor impacto viene no tanto al petróleo, sino también al gas natural, ¿no? Rusia y toda esa zona, diremos, es muy importante energéticamente y sobre todo por la provisión de gas natural
a Europa. Claro. Entonces los europeos están asustados, están estocando la mayor cantidad de GNL que pueden, y en este contexto es que ellos, son los que hacen subir los precios también, porque comienzan a demandar. Claro. Entonces, en un periodo donde normalmente ellos, su demanda está un poco disminuida, porque es la época de verano, ¿no? Entonces, esto sin duda pesca a Latinoamérica y especialmente al Cono Sur. Hablo de Chile y también Colombia, porque está importando GNL. Hablo de Brasil y Argentina, que pues tienen que importar GNL a precios altísimos. Entonces, esto le va a golpear en una economía tan golpeada ya como la Argentina, pero creo que la Argentina, para mí, tiene un problema de estar atrapada sin salida, ¿sí? Yo veo que tiene un shale tan excelente, de tan excelente calidad, tiene las empresas operadoras varias, internacionales y nacionales, y pues se ha descuidado, por ejemplo, en construir ductos que se iban a licitar en 2019, y entonces los pesca ahora en un periodo, de altos precios, teniendo que importar mucha cantidad de GNL, y además con una Bolivia que tampoco ha hecho exploración y le va a enviar mucho menos gas natural, tanto en invierno como en verano, y principalmente en invierno. Entonces, la cuenta de dólares para importar gas natural se le va a hacer muy dura al gobierno argentino, y creo que todo pasa, y creo que esta sea una lección para que de una vez Argentina comience a producir gas natural, y no a producirlo, sino más bien a tener la capacidad de transporte para bajar esa cantidad de exportaciones. Los 3.500 millones de dólares que ustedes les tocaría invertir se pagan en menos de un año de importaciones de gas. Entonces, creo que con Bolivia se da un lloriqueo de precios, yo voy a hablar esa palabra muy fea, pero un llanto de precios entre pobres, teniendo los dos países capacidad de poner en marcha mayor producción, pero al final deciden por los tratos gubernamentales y por las condiciones sobre la superficie no hacerlo. Precisamente das en una de esas claves de estos días. Habían encarado una nueva adenda al contrato original firmado en los primeros 2006 entre Néstor Kirchner y Evo Morales, ese contrato de provisión de Bolivia de gas, sobre todo para el NOA, para el noroeste argentino. ¿Qué estás avisorando? ¿Qué analizás respecto a lo que pueda suceder en esta impasse, en este tiempo que se estuvieron tomando? Entendemos que hasta finales de este mes había habido como una suerte de pausa para seguir negociando. Por lo que se sabe, el Estado boliviano tratando de negociar a la baja los volúmenes en cuanto a la cantidad que envía, y de pronto también este factor precio nuevo tallando ahí como una carta más, acaso para el gobierno boliviano a la hora de llevar a esa mesa de negociación. ¿Qué podría suceder allí? En lo que... A ver, sí. Tal como la Argentina, que no hace su trabajo, Bolivia tampoco hizo el suyo, ¿no? O sea, te hablo de nuestra estatal petrolera y de las políticas energéticas que tenemos acá, con un potencial muy, muy fuerte todavía en el subandino. La exploración ha sido muy escasa, muy poca, y por lo tanto hemos drenado reservas descubiertas hace 25 años atrás, ¿no? El 2014, para darte una idea, 2012, 2013, 2014, Bolivia tenía una capacidad de producción de 61 millones de metros cúbicos día, y podía exportar 30 a Brasil sin ningún problema, y le podía exportar 17 y 18 a la Argentina sin ningún problema, ¿sí? En este momento, la capacidad de exportación que tiene son 20 a Brasil, ya ha bajado 10, y está eso en un contrato establecido, y yo creo que máximo le quedan de 8 a 10, máximo jalando mucho en invierno, le podrá enviar 10 a la Argentina. O sea que eso es con el gas que van a contar este año. El próximo año y los subsiguientes años vamos a tener menor cantidad. Entonces, creo que negociar sobre las reservas probadas, desarrolladas, es lo que sobre la base es que hay que negociar este contrato, y de ahí hay que darle de una vez una previsibilidad hasta el 2026. Eso de que estén negociando 24 horas al día y 7 días a la semana, y postergando la negociación de mes en mes, de 2 meses en 2 meses, creo que no es sano para nadie. Creo que hay que establecer de una vez el horizonte de este contrato hasta el 2026 y ponerle precios de mercado, precios bajos en verano y precios elevados en invierno,
para que así no sean sujetos, porque al final son empresas públicas y están sujetas a escrutinio y las critican. Entonces, un contrato de una vez hasta el 2026 es lo que deberían entregarnos y no ampliaciones de mes en mes o de 2 meses en 2 meses. Álvaro, mencionabas recién, bueno, eso de los deberes que debió hacer, digo, que hace que debieran haber hecho todos los países de la región a la hora de posar la mirada sobre los deberes que no habría o no hizo, según tu mirada, Bolivia. Hablas de, bueno, temas vinculados a la exploración, a las inversiones. ¿Qué tanto más puede suministrar Bolivia respecto a lo que se sabe geológicamente del análisis de ese escenario? ¿Qué rol podría estar ocupando en la región? Digo, si es sostenible mejorar una performance como la actual en el futuro, o ya dio lo mejor el gas de Bolivia. Yo creo que con el marco jurídico que tenemos actualmente y con el sistema impositivo elevado y con los elevados subsidios que tenemos, porque tenemos exactamente el mismo problema de Argentina. Nadie quiere perforar para vender el barril a $27 el barril, que es el precio, diremos, que se tiene establecido, o el gas a $1.2 el millón de BTU, y encima con un sistema impositivo que te pueden cobrar entre 50 y 70%. Entonces, la ecuación para explorar no funciona. Entonces, lo que hemos hecho básicamente en Bolivia es ordeñar la vaquita, sacarle toda la leche de los campos descubiertos hace 25 años atrás, y no le hemos dado a esa vaquita pues la sal, el heno, el agua para que pueda seguir produciendo leche, que es la exploración. Entonces, no hemos hecho nuestro trabajo y teniendo todavía potencial para descubrir gas, no se ha hecho la exploración suficiente. Necesitamos perforar por lo menos 20 pozos al año y estamos perforando 2. Entonces nos han salido algunos secos y bueno, la producción está en plena caída. Y en este contexto es que quiero decir que los latinoamericanos somos nostálgicos. Argentina tiene mucho gas en Vaca Muerta, Bolivia tiene mucho gas por descubrir, Brasil tiene gas en el presal y ninguno de los 3 países pues puede hacer esa ecuación para integrarse con ductos que están construidos. O sea, hay una infinidad de ductos que cruzan nuestras fronteras y la integración energética que tanto claman es una quimera, ¿no? Y bueno, y resulta que terminamos importando GNL del imperio a precios del imperio al que tanto queremos, ¿no? Porque los queremos muchísimo, pero el imperio nos va a importar GNL al precio de mercado, que diremos con marcadores de Europa y de Asia en particular, pues la cuenta se nos hace grande teniendo tanto gas bajo el subsuelo. Creo que da ganas de llorar un poco y a mí me da mucha pena las políticas energéticas que estamos manejando y cómo no usamos infraestructura existente, porque déjame decirte que si Argentina hubiera hecho sus ductos, en este momento estuviera ganando, no solo estuviera mandando gas al norte de Argentina, sino también la estuviera mandando al norte de Chile, y por qué no hasta el Brasil, utilizando capacidad ociosa en los gasoductos bolivianos. Están construidos, están vacíos y no estamos haciendo nuestro trabajo de pues poner el gas en nuestro mercado y estamos importando GNL carísimo, que es, diremos, una contradicción y pues toda una aberración económica para nuestros países, ¿no? Álvaro, una pregunta respecto a eso que vos estás mencionando, el vínculo de Argentina y las posibilidades de Vaca Muerta con Brasil. Lo de Chile absolutamente claro. También respecto a esa salida que está propiciando, o al menos la administración anterior de Piñera propiciaba con esas decisiones de ir dando pasos acelerados en su matriz energética hacia fuentes más amigables o menos contaminantes, ¿no? Esto de ir hacia el gas en una primera etapa y pasar su parque de generación en buena medida a las renovables. Bueno, el rol clave del gas en ese escenario, la sequía, el ciclo de bajante de ríos y el impacto en la generación hidroeléctrica, que abre esa puerta que vos muy bien precisás respecto también de otro mercado central en la región como podría llegar a ser Brasil. Ahora, a la hora de los costos, ¿es sostenible trazar al margen de este plan que tiene y de esta licitación que está haciendo el gobierno argentino para el gasoducto troncal hasta Buenos Aires, luego salir un poco más hacia el norte y estar ya en la antesala de Brasil? ¿Es sustentable económicamente, digo, en estos niveles de precios? ¿Cuál es la clave a seguir para ver si eso en algún momento se va a poder materializar al margen de esas condiciones políticas que también señalas?
Bueno, la política no deja hacer nada, la política nos bloquea mentalmente, parece, en nuestros países, pero te voy a dar algunos números muy concretos. A ver, el costo, o sea, cuando el gobierno argentino saca licitaciones para compra de gas, ese precio de gas entrando al PIST, que se llama el sistema de transporte, está alrededor de $3.50 el millón de BTU, ¿sí? Hagamos unos números muy crudos y vamos a decir que cueste 1.50 el nuevo sistema de transporte a través de TGN con las ampliaciones para llegar a la frontera con Brasil. Luego cuesta $1.50 transportar en Bolivia y luego $1 en Brasil. Estás hablando de $6 el millón de BTU. Brasil está comprando GNL hace mucho tiempo por encima de los 10, 12, 15 dólares el millón de BTU para abastecer su mercado interno. O sea que no hay dónde perderse. Los gasoductos están hechos, están depreciados. En Bolivia hay capacidad y creo que la solución regional del abastecimiento de gas de los próximos 15, 20, 30 años pasa por desarrollar Vaca Muerta y también utilizar los ductos bolivianos que están quedando vacíos. El sistema boliviano en este momento puede transportar 10 millones de metros cúbicos al Brasil sin ningún problema en un mercado que está en expansión, en apertura, sediento y tiene que traerlo del imperio, como te digo, y a mí me da una pena que protestemos contra el imperio, pero el imperio es tan hábil que es el mayor exportador de gas y también debería hacerlo la Argentina, no regionalmente, debería tener 3 plantas de GNL exportando gas al mundo en vez de estar importando GNL. Bueno, son un poco las aberraciones que de nuestra coyuntura regional, de no poder avanzar y desarrollar ese gas de vaca muerta, porque de aquí a 100 años, 50, no sé, tal vez no tenga valor bajo la tierra o no tenga valor ese gas que ustedes lo tienen ahí. Entonces, usemos los gasoductos, que Argentina de una vez haga su red de gasoductos y llegue no solamente al mercado del norte de Chile, sino tal vez pueda abastecer Bolivia y lleguemos al gran mercado de Brasil y le demos uso al sistema de ductos bolivianos que está quedando vacío. Cada vez vamos a tener más capacidad de transporte ociosa. Álvaro, nos quedaríamos horas hablando de estos temas junto a vos. Muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo y por la claridad y los conceptos que nos ayudan a comprender un poco más estas particularidades que estamos atravesando y bueno, esa mirada sobre la actualidad y sobre el futuro. Muchísimas gracias. Así es, vamos a cruzar los dedos de las manos y de los pies para que construyan los ductos porque creo que esa es la solución regional. ¿Okay? Un saludo grande y hasta la próxima. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchaban, Álvaro Ríos, una voz autorizada a la hora de analizar el mercado del gas, el escenario, la coyuntura mundial, bueno, muy claro, ¿no? Muy claro respecto a la situación del gas en Argentina, del gas en Brasil, del gas en Bolivia, bueno, esos dilemas que nos hacen afrontar un escenario complejo en lo que viene, ¿no? A la vuelta de la esquina tenemos la llegada del invierno, la baja de las temperaturas, esa mayor demanda en el mercado doméstico en el país que, bueno, le agrega, como si hiciera falta a la economía argentina y al escenario político local, bueno, una variable central a la hora de saber si Argentina cómo va a afrontar esa demanda de dólares adicionales en lo que viene, ¿no? 3.500, 4.000, 5.000 millones de dólares aventuran algunos que podría estar costando la factura del gas que va a requerir el país y que llega a través de barco, ¿no? De gas natural licuado, GNL, hay esos enormes buques que quedan aprovisionando, que llegan a los puertos de Escobar, de Ingeniero White, y luego son, esos volúmenes de gas que son regasificados también en barcos, ¿no? Que son la puerta de entrada a los tendidos a los que nos llega el gas de vaca muerta. Bueno, así pasaba nuestra primer entrevista en Mejor Energía TV, Álvaro Ríos, el director de Gas Energy Latam, que nos daba todos estos conceptos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más Mejor Energía TV.